Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Oliver Bernal Flores. Soy vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y Desastres, ALACED, y el día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de actualizaciones científicas y para mí es un honor poder presentar ante todos ustedes al doctor Ítalo Vázquez. Él es médico emergenciólogo peruano con una alta trayectoria en el manejo de situaciones críticas y liderazgos en escenarios de urgencia. Él tiene una especialidad en medicina de emergencias, es máster en el control y manejo de la vía aérea, realizó un fellow de ultrasonido de emergencia, es director médico del programa Airway Zen, un programa muy conocido acá en Latinoamérica, y actualmente trabaja en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bien, es un placer, doctor, tenerlo acá con todos nosotros y bueno, el día de hoy vamos a disfrutar de la charla de manejo de la vía aérea en pacientes complicados, crisis de la vía aérea. Doctor Ítalo, tiene la palabra. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias Jessica, gracias Oliver. El día de hoy quiero tocar un tema que es muy importante porque muchos de nosotros hemos estado metidos en situaciones como estas y en verdad lo que necesitamos es priorizar cuáles son nuestras necesidades en dichos momentos. Así que voy a empezar a compartir y ustedes me avisan si es que esto se ve. Sí, Ítalo, podemos ver la pantalla. Bien, el tema de hoy es crisis en el manejo de la vía aérea. Entonces voy a recordar un evento en enero en el 2009, el Cactus 1549, que es el avión, el Airbus 320, que despega de un aeropuerto de Nueva York rumbo hacia Carolina del Norte. Sin embargo, 3 minutos después de que despega, choca con una bandada de gansos, los motores se incendian y explotan. Y posteriormente el avión comienza a perder fuerza y comienza a perder altura. Es en ese momento que el capitán Zullinger se da cuenta de que no va a poder llegar a ninguno de los aeropuertos para poder aterrizar que le daba la torre. Sin embargo, tomó la decisión de ir hacia un lugar más cerca que le funcione como pista y fue hacia el río Hudson. Este es el famoso milagro del río Hudson, en donde la decisión crítica fue tomada por el capitán Sullenberg. Decidió amerizar, que es el aterrizaje en río, en Hudson, Nueva York, teniendo como resultado 155 ocupantes vivos. ¿Qué lecciones se aprenden de esto? Es que los pilotos están entrenados para poder manejar estas crisis. Esas crisis se realizan simulaciones periódicas. Hubo un liderazgo dentro de toda la tripulación y el personal y también un control de emociones porque estuvieron bajo mucha presión. La comunicación todo el tiempo fue una comunicación concisa, breve, pero efectiva. ¿Qué es lo resaltante de esto? Es que el momento en que le hablaba el copiloto y que le hablaba la torre, el capitán pudo priorizar cuál era su urgencia en ese momento. Él tenía que aterrizar la nave a como dé lugar. Y en ese momento lo que tenía más cerca era el río. Y hizo el amerizaje, tal como ven ustedes en las imágenes. ¿Qué tiene que ver con eso? La tripulación y el piloto no estaban con la cabeza llena de algoritmos y fórmulas y este checklist que tiene que ver por cada una de las partes del avión, sino él tiene un copiloto y el copiloto tiene un manual. Y para cada situación que hay, él simplemente comunica al copiloto y el copiloto busca los pasos a seguir, pero la cabeza la tiene libre para que pueda tomar las decisiones en ese momento. Eh, Eso es lo que vamos a ver en el momento en esta charla. Cada vez que hay una crisis de vía aérea, así como el capitán Sullenberg priorizó el aterrizaje, nosotros tenemos que ver cuál es la prioridad en el control de la vía aérea. Además de la oxigenación, cada paciente tiene una situación muy peculiar. Entonces, así como hay accidentes aéreos, también hay eventos adversos y eventos centinelas relacionados al control de la vía aérea. Y muchas veces hemos estado nosotros relacionados a alguno de ellos. Tenemos como base de datos el NIR 3 y el NAP 4. En el NIR 3
después de analizar más de 17.500 intubaciones, se vio que el 12% de 12% de estas complicaciones mayores estaban relacionadas con hipoxia, hipotensión, arresto, arresto cardíaco y temas de aspiración, llegando hasta un 30% en el fracaso del primer intento de la intubación. En el NAP4 se registró que hubo eventos adversos en el manejo de la vía aérea fuera de sala, vamos a admitir, como en el área de urgencias y en el área de UCI. Y el 40% de los eventos que se registraron fueron prevenibles porque tuvieron como causa factores humanos y temas relacionados a la comunicación. Entonces es ahí en donde toma importancia estas habilidades no técnicas que normalmente no las solemos entrenar, en su mayoría en todos los hospitales. Vamos ahora como generalidad también a definir qué es una crisis en vía aérea. Tenemos crisis de tripulación, crisis en el área de respuestas, ¿no?, a emergencias, pero específicamente en vía aérea no. He tratado de adaptar los conceptos a esta definición y podemos verbalizarla así. Son situaciones inesperadas y críticas durante el intento de controlar la vía aérea, porque no solamente la crisis puede venir con una intubación, sino también con algún tipo de dispositivo como un extralótico que se coloque en un paciente, pero que además originan un comportamiento errático o poco útil del personal. Puedes quedarte ciclando, haciendo una maniobra, repetirla N veces porque en ese momento te quedaste tunelizado y tu comportamiento no está favoreciendo para nada. Y todo esto se ha desatado por el estrés que estás viviendo. La crisis te ha llevado a ese comportamiento. Y finalmente, algo que caracteriza estas crisis en vía aérea es que si no se resuelven de forma efectiva, generan un daño permanente o muerte en el paciente, como hipoxia o daño neurológico. ¿Qué componentes tenemos en las crisis de vía aérea? Tenemos tres componentes. Los componentes relacionados eh, al paciente y pueden estar relacionados a su anatomía, fisiología, componentes técnicos relacionados al operador y componentes organizacionales o factores humanos. Entre los componentes relacionados al paciente tenemos la vía aérea difícil, ya sea anatómica o fisiológica, en cualquiera de sus presentaciones. Alteraciones anatómicas que nos permiten ventilar con dificultad con el ambú, que no nos permiten pasar un laringoscopio como una apertura bucal pequeña o una posición muy anterior de la tráquea, que no nos permite tener una buena laringoscopía. Masas, tumores, edemas, angioedema que puede tener un paciente y nos impide colocar un dispositivo estraglótico y alteraciones anatómicas en cuello que hacen difícil la colocación o un procedimiento FONA. Hace poco en mi hospital tuvimos una crisis de vía aérea que terminó en crico, un paciente con absceso submandibular y también angina de Ludwig. Y fue difícil llegar a acceder a hacer la cricotirotomía. Y en factores fisiológicos relacionados al paciente que nos pueden poner en crisis están la hipoxemia, la hipotensión, acidosis metabólica o pacientes que llegan con disfunción del ventrículo derecho. Eh, Factores relacionados al personal, que son factores técnicos, tenemos material y equipamiento necesario. Acá pueden ser dos cosas. En muchos hospitales no tenemos ni la décima parte de estos equipos que pueden ver acá, pero sin embargo también podemos tener un hospital o un centro privado o una clínica que sí tiene todos estos aditamentos y la dificultad va a ser en que nuestra brecha de entrenamiento y conocimiento de estos equipos va a ser mayor. Cuando no los tenemos, tenemos muy limitadas herramientas y si fracasamos con la única que tenemos, no vamos a optar por otra alternativa para hacer el control de la vía aérea. Otro componente técnico importante relacionado al operador o al personal de salud es la experiencia. Coloco acá la curva de Dunning-Kruger porque esta curva muestra el efecto, cómo se conciben las personas menos expertas en cuanto a su competencia respecto a un procedimiento o habilidad. La mayoría se sobreestima, ¿no? Se sobreestima como muy capaz, y acá coloco la foto de Maduro. Sin embargo, después de que puede estar incurrido en un evento adverso o evento centinela, esto puede caer, la confianza puede caer y posteriormente con resiliencia entrar a una práctica y a un entrenamiento asesorado y lograr estar
lograr la competencia adquirida de una manera sostenida y tener un nivel experto. Normalmente las personas con más experiencia y que tienen un poco más de resolución de los casos son las personas que tienen un número de entrenamiento seriados o con práctica deliberada o práctica supervisada. Entonces no basta solamente tener experiencia, sino también tener un entrenamiento en donde ha sido supervisado. Este es un video que hemos tratado de editarlo con IA para que no puedan salir los datos del paciente, pero es una intubación despierta que se está haciendo como parte de demostración del curso experto. Es importante entrenar estas habilidades y eso no ocurre así nada más como pueden ver ustedes en el paciente y yo con el fibro está, sino tenemos un equipo de paramédicos y una ambulancia y las medidas necesarias por si esta situación también se saliera de control. Ahora analicemos factores humanos no técnicos. Muy bien. Entonces, no vas a tener experiencia, sino también un número de eventos respecto a una habilidad que hayan sido supervisados. Ahora, como factores organizacionales, tenemos lo siguiente. Cuando se estudia este movimiento de los factores humanos que se inicia en Inglaterra, colocan situaciones o factores que están presentes y que logran desatar estos factores humanos, como la carga o el desgaste mental. Puede ser que nosotros hayamos descansado, pero tenemos muchas cosas en la cabeza que nos originan un agotamiento y una forma errática de pensar. El ambiente o el contexto también es importante. Si estamos entrenados en controlar la vía aérea en el prehospitalario y nos llega una crisis intrahospitalaria y no tenemos entrenamiento como eso, también nos va a poner bajo estrés. La demanda física y agotamiento que está muy presente, sobre todo en los emergenciólogos, que trabajamos en promedio en 2 sitios. Sin embargo, hay personas que pueden trabajar más, ¿no? En 3 sitios, dan horas parciales, etcétera. Esto eh, puede ser propenso a que uno llegue a una guardia, a un hospital, a una clínica muy agotado y que si tiene un caso difícil de vía aérea tenga un riesgo de cometer un error. El diseño de equipos también es importante. Si yo estoy acostumbrado a manejar un número de equipos en mi hospital, lo que tenemos, por ejemplo, es un videolaringoscopio con una pantalla herida. Este es el similar al Best Data y tenemos el AScope, que es el videoendoscopio de Ambu. Pero si yo voy a la clínica y pido el videolaringoscopio y me traen, por ejemplo, un CIMAC y me traen un fibrobroncoscopio diferente, una torre, es probable que tenga un poco de dificultad al empezar a usar los equipos porque no he entrenado con esos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. El trabajo en equipo es fundamental y si esto no se entrena, así no haya pacientes, pero es bueno saber los nombres, saber si es que con qué equipo contamos, enfermeras, si ha trabajado en UCI, en emergencia, qué experiencia tiene, preguntarle si nos llegara un paciente con una vía aérea difícil o estamos en crisis. ¿Quién va a ayudarme en la parte de los accesorios de la vía aérea y quién va a colocar las drogas al paciente? Vamos delimitando ya esas funciones antes de que lleguen los casos. Y el diseño de procesos es importante porque en cada hospital o clínica tiene que haber un flujograma o un mapa de procesos para las atenciones. Y además, estas guías y procedimientos tienen que ser socializados y conversados para no actuar de forma deliberada. Ahora, cuando estos factores se presentan, y estamos en crisis, normalmente lo que observamos es falta de liderazgo, también pérdida de la alerta situacional, comunicación deficiente. Si no se ha entrenado el trabajo en equipo, la gente no va a cumplir sus funciones y no va a haber un buen rendimiento del equipo. Y si hay personas que están acostumbradas a tener mucho conocimiento o a intentar buscar conocimiento en un momento de crisis cuando se necesitan acciones, también esto va a originar estrés y puede originar un efecto o evento adverso en el paciente. Ahora vamos a hablar de estos factores humanos a más detalle. Voy a poner el caso acá de Elan Bromley, que es un caso conocido. En el 2005, Elan Bromley, que era la esposa de un capitán de aviación, fue sometida a una cirugía de senos paranasales sencilla y de forma programada. Y esto terminó en una crisis de vía aérea, en una situación no intubable y no ventilable. I'm dad, two young children, Victoria and Adam, and this is the story of the death of my wife.
Elaine, who died in March 2005 as a result of an attempted routine operation that went wrong. I'm an airline pilot with a background in human factors. I want to make a difference. I want to be able to say to Victoria and Adam in a few years' time that although their mum died, the lessons from that have been learned and that there is a change in practice in healthcare in the UK. Lane actually had very good health, but she had suffered from some sinus problems, and as a result, a consultant had recommended that she should have routine sinus surgery. We left at 8:30 in the morning, having kissed Mummy goodbye, and went off to do the weekly food shop. I got a phone call at about 11 o'clock that morning from the ENT consultant, and they explained to me that when Elaine had been anaesthetised, her airway had collapsed. Bien, entonces en esta primera parte, ustedes pueden darse cuenta que ella es una paciente que va a ser sometida a una cirugía de senos paranasales y posteriormente llaman al esposo y le dicen que la vía aérea de la paciente fue sometida a anestesia y la vía aérea había colapsado. Entonces, lo que sí queda claro es que la vía aérea de los pacientes no colapsan así porque sí, por sí solas, sino algo tiene que haber pasado, ¿no? Y lo que ocurrió es que en un paciente que aparentemente no representaba ningún riesgo desde la evaluación preanestésica, no pudo ser intubado en ese momento. Entonces, lo que intentaron hacer es dar más sedación y dar bloqueantes neuromusculares para poder lograr la intubación. Ellos estaban priorizando la intubación como una necesidad en ese momento para el paciente, cuando la prioridad, desde mi punto de vista, siempre tiene que ser la oxigenación o el rescate con la oxigenación del paciente. Claro que la vía aérea colapsó, pero colapsó porque ellos le colocaron más propofol y más bloqueantes musculares para poder tener que intubarla. Eh, ¿Qué otra cosa más se puede ver? Es que las personas que estaban manejando la vía aérea, que estaban en ese equipo, que eran los cirujanos, era un otorrino, un cirujano de cabeza y cuello, y los anestesiólogos eran personas con bastante experiencia, bastante certificación en el control de la vía aérea. Y quizás este video nos lo presentan para poder saber que debemos ir paso a paso por cada uno de los algoritmos. En este caso, el plan A, intubar, y si no se puede, con el estrelótico, y si no, revertir al paciente y despertarlo y no retrasar cuando fallan estos tres primeros, no retrasar el acceso a la vía aérea a través de cuello. Sin embargo, yo creo que el mensaje debe ir más allá. El mensaje debe ser que la priorización en todo el curso del manejo de la vía aérea de este paciente siempre debió ser regresar a la oxigenación en todo momento. Acá pueden ver cómo se usan más drogas. We know 2 minutes in, Elaine's oxygenation was 75% and falling, and she was by this time already visibly blue. Within 4 minutes, we know that her oxygenation had fallen to 40% or lower. There's some confusion about the precise time, but we know that 6 to 8 minutes in, a number of things were happening. The anaesthetist had already started to attempt to sedate Elaine. The oxygenation was still at 40% or lower, the heart rate was falling. The ENT surgeon waiting to perform the op came into the theatre. An anaesthetist from an adjoining theatre became aware of a commotion, and he walked in to see what could be done. And at least 3 nurses answered the call for help. And what happened is that the 3 consultants continued with the attempts to intubate, and they used a variety of different techniques and a variety of different pieces of equipment. The nurses, meanwhile, performed some tasks under their own initiative. But what we can say is that 10 minutes in, with hindsight, this is a situation of can't intubate, can't ventilate. Claro. Como pueden ver, después de 10 minutos ellos determinan que no pueden intubarla ni pueden ventilarla. Sin embargo, así como posteriormente ellos plantean revertir el bloqueo neuromuscular
¿no? Y también la sedación del paciente. Pudieron plantearlo mucho antes para intentar ventilar al paciente, revertirlo mucho antes de que pase todo ese tiempo. Y acá nos muestran que la situación es no intubable, no ventilable para poder acceder ya por una vía aérea quirúrgica. Sin embargo, esto pudo haberse detenido mucho antes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el desempeño individual del anestesiólogo que estaba manejando la vía aérea y del equipo no fue el muy óptimo. Si tuviésemos que opinar qué factores humanos estuvieron metidos en el evento o pueden ser resaltantes y que podemos tomarlo como enseñanza para poder evitar que nos ocurra, es esto, ¿no? No hay una persona que esté como líder de todo el equipo a los pies del paciente, controlando el monitor y viendo todo como un director de orquesta, ¿no? Tenemos que las personas que se colocan periódicamente en la cabeza del paciente están viendo en ese momento la tarea, o sea, una visión tunelizada que tiene y a su vez voltean a ver el monitor, pero están bajo estrés y probablemente estén con una frecuencia cardíaca más incrementada y eso les evita tener una coordinación fina de lo que piensan con lo que hacen. Entonces, por eso es que repiten y repiten y repiten las intubaciones sin poder agregar algo adicional o diferente y es por eso que no logran el acceso traqueal, no logran intubar. Pero se necesita alguien que esté fuera de esa visión tunelizada desde los pies y esté viéndolo todo como un panorama, para que vaya teniendo una noción del tiempo. Y al saber que está fracasando el primer operador, use al segundo operador, o si él se cree en competencia, vaya a hacer la intubación, pero deje a alguien como líder y que vaya monitorizando las funciones vitales del paciente. Debería tenerse una alerta de toda esta situación, una conciencia situacional para poder saber cuán mal estaban yendo en ese momento. No es que estaban 90 o 88, llegaron hasta 40% de saturación y aún así, durante un tiempo de 10 minutos, siguieron intentando intubarla y no priorizaron la parte más importante. Ya no era en ese momento el tubo o la cirugía, ¿no? Era solo la oxigenación y el rescate en el paciente. Probaron con fibros, probaron con otros dispositivos ópticos y la enfermera de UCI y que pidió ayuda también, vino silenciosamente en la escena y trajo un equipo de tráqueo, de crico y lo dejó ahí. Dejaré esto acá en la escena y me retiraré lentamente, ¿no? Entonces, ya de por sí ella sabía que estaba en una crisis y ella se estaba adelantando a un paso previo, pero tampoco fue usado, ¿no? La toma de decisiones entonces no fue buena y es muy probable que estas personas que eran grandes expertos, grandes anestesiólogos y muy buenos cirujanos ranqueados, tuvieron un bloqueo cognitivo. Esto me lleva nuevamente a tocar este tema y acá podríamos hablar mucho, mucho, porque a raíz de lo que he investigado ahora para tocar este tema y para lo que enseñamos nosotros en nuestro programa, es que me doy cuenta que sí, cuando uno está inicialmente saliendo de la especialidad, cuando está empezando como un especialista, o en los últimos años de la residencia, busca llenar la copa, busca más conocimientos, más habilidades, más conocimientos, más habilidades. Tanto así que parecemos personas muy pesadas, con cosas en la cabeza y al momento de que tenemos una crisis, no sabemos qué edad usar. Nos aparecen toda la información de los equipos, toda la información de las drogas, todos los algoritmos nos aparecen en la pantalla como 3D y finalmente no hemos entrenado nuestra cabeza para poder saber qué es lo que necesitamos primero para este tipo de paciente específico. Cuando tenemos mucha información y queremos tomarla en ese momento de crisis, a veces nos origina el fenómeno de carga cognitiva, nos agota y nos bloqueamos. Esto también se ha visto y eso se puede entrenar con la simulación. No es que esté en contra de los algoritmos, yo inicialmente también enseñaba con los algoritmos porque creo que es una forma estándar de poder ordenarte paso a paso cuando un plan te va fallando o fracasa. Pero después te vas dando cuenta que es también tan importante como los algoritmos darle principios y fundamentos a las personas, porque eso nunca va a cambiar independientemente del algoritmo que estés usando. Entonces ahora pasamos a cómo mejorar estos factores humanos que son importantes para poder manejar la crisis de la vía aérea.
El entrenamiento estructurado por medio de cursos de manejo de crisis es algo que ya se da en muchos centros de simulación. Eh, Ahí se desarrollan las habilidades no técnicas, la toma de decisiones bajo presión y la comunicación efectiva. En las salas de alta fidelidad, como tienen ahora todas las universidades que he visto, se pueden construir los escenarios de esta vía aérea difícil o fallida y qué mucho mejor que las salas de alta fidelidad, porque estas situaciones no son frecuentes. Y ahí entrenar los factores técnicos y los factores no técnicos de nuestro personal. Y según lo que estemos entrenando, ver si se hace un feedback, si es que fuese una habilidad o se hace un debriefing, si lo que se busca es una competencia. Y si bien es cierto, no es una regla estricta tener que usar los algoritmos, siempre es bueno tener algunos a la mano. Yo creo que el más simple, el más fácil de recordar y el que visualmente se te queda más en la cabeza es la ayuda cognitiva del Vortex, combinada con los algoritmos de la DAS, de la Difficulty Web Society. Ahora, es bueno saber cómo nosotros podemos trabajar estos factores humanos con simulación y con entrenamiento, pero hay cosas que es importante hablarlas. Tomando algunas notas del doctor Levitan y del doctor George Kovac, ellos hablan mucho de este tema que es el desempeño en crisis. Primero tenemos que saber qué es lo que ocurre con nosotros para saber cómo intervenirnos o cómo intervenir a nuestro equipo y es analizar el desempeño de esta crisis. Cuando nuestra demanda, nosotros percibimos que la dificultad que nos está dando este paciente para poder controlar su vía aérea ya está superando nuestra capacidad, es en donde empezamos con estrés. Respiramos más rápido, nuestra frecuencia cardíaca empieza a ser percibida, pum, pum, pum. Escuchamos el latido de nuestro corazón que normalmente no lo teníamos. Y este exceso de estrés psicológico va generando estos cambios biológicos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos percibimos que no estamos desempeñándonos bien en una tarea o en una crisis, proyectamos también una imagen que no es la imagen de liderazgo, que no es la imagen de seguridad a todo el equipo. Y el manejo inadecuado finalmente genera frustración o estrés postraumático a todo esto. ¿Qué es lo que quiero con esto? eh, ¿A dónde les quiero llevar? Es que tenemos que analizar la curva del estrés. El estrés de por sí no es malo, ¿no? Es como cuando se habla del miedo. Puede uno tener miedo, pero lo que no debe tener en un área de shock trauma es parálisis por pánico, ¿no? El miedo en dosis controladas o el estrés en dosis controladas nos va a permitir de estar inactivos, estar de pie, un poco más alertas y probablemente cansados después de un turno de shock trauma con muchos pacientes. Pero cuando el estrés nos sobrepasa la oferta de nuestro personal, de nuestro equipo, de nuestros insumos y de nuestra capacidad, es en donde ya comenzamos a tener agotamiento y comenzamos a presentar reacciones de ansiedad, de pánico y hasta de ira, sino hasta colapso de algunas personas que gritan, rompen con el equipo y se salen en ese momento. Ahora que estoy como jefe de la oficina de calidad, analizo mensualmente muchos eventos adversos y eventos centinelas y puedo con bastante, con bastante sorpresa puedo darme cuenta que los factores humanos son el gran componente que origina este tipo de eventos adversos y eventos centinelas, ¿no? Si les contara, ¿no? Temas de comunicación, temas de no monitorizar, temas de sobreconfianza, de que sobreentendieron que eso iba a estar bien y pum, van ocurriendo los eventos adversos con el paciente. Entonces la curva de estrés nos muestra que sí es bueno tener un poco de estrés inoculado porque nos genera un estado de alerta y una performance óptima. Nos genera cambios en el cuerpo también, pero tenemos rangos que los podemos tolerar. Acá quiero mostrarles cómo entre 115 de frecuencia cardíaca y 145 todavía se deterioran nuestras habilidades motoras finas, pero tenemos nuestras habilidades motoras complejas. Esto es un umbral en donde normalmente se llama el umbral de supervivencia o el umbral adrenalínico de los mamíferos, donde podemos estar alertas y podemos estar tomando acciones rápidas y superviviendo. Sin embargo, cuando el estrés nos genera mayor respuesta adrenérgica de cortisol, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, comenzamos a tener pérdida de muchas de las cosas de nuestros sentidos, ¿no? Que nos permiten tener agudeza en estas crisis. Por ejemplo, pérdida de la visión periférica y nos quedamos
con una visión tunelizada, cuando nuestra frecuencia se aproxima a 175. Y les ha pasado que cuando están en estrés y ustedes ven al residente que está intubando y no puede hacerlo, ya no mira a los costados. Se centró tanto, se obsesionó tanto con la boca y con el laringoscopio y con el tubo endotraqueal que solamente está viendo lo que tiene delante de sus ojos. Y la gente le está hablando, le está diciendo, cambia, dale el laringoscopio a tu amigo, aspira, retírate de ahí que vas a tener que oxigenarlo, pero él está metido ahí, ¿no? Entonces, pero en verdad fisiológicamente tiene pérdida de la visión periférica, tiene pérdida también de la percepción profunda y de la visión cercana y hasta alteraciones auditivas. Y en casos más severos, cuando esto pasa de 180, incluso podemos ver que hasta relajación de esfínteres eso puede ocurrir con el personal o con las personas que están bajo estrés. Entonces, es importante que sepamos que para que nosotros podamos mostrar un comportamiento adecuado en crisis como líderes, ¿no? Tengamos un buen desempeño, construyamos lo que está abajo del iceberg. ¿Qué es lo que está abajo del iceberg? Entrenar la autoconciencia, conocer muy bien el procedimiento al cual uno va a entrar. No es adecuado, por ejemplo, eh, si uno tiene un paciente a las 3 de la mañana que debe hacer una intubación despierta, cuando sabe que no tiene el apoyo de todas las áreas que podrían darte soporte si es que algo saliera mal, si es que ves que las enfermeras están cansadas, o si solamente tienes como aliado al R1 de repente y estás tú y quieres como sea sacar el procedimiento hacia adelante. No tienes todas las condiciones, no tienes todo el contexto adecuado. Entonces es importante actuar con seguridad, sin riesgo y con tus factores humanos controlados a través de la simulación. También el autocontrol es importante y el entrenamiento supervisado, práctica deliberada, mucho más. El autocontrol va a depender de nosotros mismos. Este tema me parece muy interesante porque ya no es hace poco, yo podría decir a unos 5 a 10 años más que se está hablando de wellness en los congresos de ACEP y eso es importante. El wellness, el autocontrol, la autoconfianza, el desarrollo de nuestra parte interna, nuestro bienestar, nos permite tener un mejor autocontrol en estos momentos de crisis. Mucha gente realiza deporte, hace tai chi, otros se hablan a sí mismos. Y esta parte me parece importante cuando lo vi en la charla del doctor Leighton. Cada uno debe tener un mensaje con el que se habla cuando está en una crisis, ¿no? Hay algunos que mencionan o dan malas palabras y repiten y repiten y repiten, y de esa manera se van controlando, se calman. Otras personas que oran, otras personas se acuerdan de sus maestros o se autoestimulan. Yo me he capacitado para esto, he sido entrenado para esto y es mi momento de hacer las cosas bien, etcétera, ¿no? Conversar con uno mismo nos mantiene conectados y nos mantiene en el autocontrol. Y finalmente lo que la gente ve es cuando hay un buen resultado, es el éxito de ese procedimiento, ¿no? El éxito de la intubación, el éxito de la crico, etcétera. Es muy fácil juzgar cuando uno no ve todo lo que ha tenido una persona que entrenar o que ha tenido que resolver antes de llegar al éxito de eso. Es un trabajo en equipo y es un trabajo de tiempo atrás. Uno no llega con un equipo a resolver la vía aérea o las crisis de vía aérea de un momento a otro, sino tiene que ser un equipo que se conoce y que se ha ido entrenando progresivamente. Cosas para autocontrol. Eso, yo en verdad tengo tres cosas a las que les temo en la vía aérea. La primera, cuando me dicen que el residente o el asistente me dice que está intubando, está intentando ventilar al paciente y no puede ventilar, la saturación no sube. Ya de por sí eso me pone tenso, me pone muy alerta. La segunda es cuando he tenido que intubar a niños, porque para mí es un reto, es muy delicado, y mucho más desde que soy padre. Y la tercera cosa que siempre me preocupa y me da miedo es cuando con mucha proactividad del residente de primer año, de segundo, en la madrugada, me piden hacer un procedimiento de riesgo relacionado a la vía aérea. Entonces, como usar el FIB, esta intubación despierta que les mencionaba, etcétera. Pero hay cosas que uno no se puede repetir a uno mismo. En este caso, yo tengo esta o una oración más breve y, claro, nunca falta la famosa persinada cuando vas a entrar. No estás entrando a la suerte, pero estás entrando dándote un poco de confianza y ya tienes un esquema de lo que vas a hacer. Pero hay mucha gente que puede hablarse a sí mismo, darse confianza sobre
las horas de entrenamiento, los casos que ha salido exitoso y que todo va a estar bien, etcétera. Entonces, el autocontrol, ¿no? Se puede lograr también hablándose uno mismo y entrenándose uno mismo. Ahora, así como hablamos de que el capitán Zullinger, en este caso del control de la crisis que tenían en el avión y el ameritaje que hizo en el río Hudson, nosotros tenemos que aprender a priorizar nuestras necesidades cuando tenemos una crisis de vía aérea. Y posteriormente, las habilidades que pueden ser complejas, separarlas step by step, ir entrenándolas poco a poco. El hecho de que prioricemos nos va a hacer que no se nos pase por alto cuestiones fundamentales o principios fundamentales como mantener la oxigenación. Y el hecho de que aprendamos a desglosar habilidades complejas y la entrenemos paso a paso va a hacer que tengamos una dinámica de tai chi o un entrenamiento de alguna habilidad o deporte, pero que cuando se hace esto de forma repetitiva y constante, van a ver cómo estos pasos se integran y nos da todo un movimiento o todo un baile o toda una danza o toda una maniobra compleja hecha de un solo paso. Eso es lo que buscamos mostrar en la parte de priorización e incrementalización como un componente del manejo de la crisis. Este es un caso, no sé si todos tienen el Mentimeter o un celular a la mano para que podamos darle al QR o en todo caso leer este caso clínico. Se puede ver, Oliver, mujer de 56 años con Sí, antecedente Carlos, lo de tenemos en pantalla. hipertensión, y diabetes, ambos con tratamiento irregular, traído por familiares, hija, refiriendo trastorno de conciencia y respiración ruidosa, con ronquido. Las funciones vitales son 150-90 de presión, 90 de frecuencia cardíaca, 4 de frecuencia respiratoria por minuto, saturando 70%, a un FIO2 21. ¿Ok? Y vamos a... Ustedes tienen ahí un código que les aparece y tienen el menti.com. Pueden entrar a esta dirección y poner ese código con las opciones que les parezca a ustedes cómo debió ser manejado inicialmente esta vía aérea. Para Tenemos los poder responder a primeros. la pregunta, pueden escanear Ujú, el QR que está en los mensajes, por favor. ujú. Entren a menti.com y coloquen el código que ven acá, 5186-5567. Y con eso voten cómo manejarían ustedes inicialmente la vía aérea. Le dan la intubación traqueal con una secuencia rápida, usan maniobras manuales, cánulas orofaringeas y ventilación con ambú. Le colocan un extraglótico y ventilan con el ambú u otro modo alternativo de poder manejar la vía aérea. Bien, tenemos 4 personas. A ver, esperamos un rato más. Hay uno que le daba intubación traqueal. Ah, buena, es el QR. Gracias, Jessica. 7, muy bien. 3, intubación traqueal. Nadie le da extraglóticos. Muy bien. Tenemos ya un promedio. La gran mayoría le dio a iniciar con maniobras manuales y cánulas orofaringeas o dispositivos básicos de la vía aérea. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de priorización. El principal objetivo del control de la vía aérea, recuerden, siempre es mantener la oxigenación y la ventilación del paciente. Esta es la primera ley del control de la vía aérea y el principio más grande sobre el que descansan todas nuestras habilidades y nuestras destrezas. Eso es lo que no se debe perder nunca, nunca en el paciente. Si me fracasan los intentos de intubación, yo puedo regresar mientras mantenga la oxigenación del paciente y dejar todo ahí y volver a programar un nuevo evento o intubar en sala al paciente, etcétera. Pero es lo que no se debe perder. Continuemos con esto. Hay muchas maniobras que las hemos leído en los libros de soporte vital básico, soporte vital avanzado, también los vimos en los tratados de vía aérea, pero cada vez que aprendemos de vía aérea avanzada se habla de estos dispositivos muy pocos. Sin embargo, en un paciente como el que mencionamos, sirve de mucho poder realizarle unas maniobras manuales, en este caso la tracción mandibular o la extensión de la cabeza con la maniobra del frente mentón.
porque esto va a aperturar la vía aérea. Y si la apertura de la vía aérea puede colocarse un dispositivo como una cánula orofaringe o nasofaringe. Posteriormente uno puede realizar la ventilación con ambú o, si es que esto no funciona, hacer la colocación de un dispositivo extraglótico para que haga mejor sellado y uno pueda ventilar por ahí. Recuerden que colocar un dispositivo extraglótico no es complejo, pero amerita más entrenamiento que colocar una cánula oro o nasofaringe. Entonces, siempre uno tiene que buscar también, además de estos dispositivos muy básicos, importantes, también buscar causas reversibles en el paciente. Es otra de las cosas que tenemos que priorizar. Intervenciones sencillas que salvan vidas. Y el modelo mental que les vamos a dejar acá en este tema de priorizar es esta secuencia. Esta es una secuencia mental para poder hacer el abordaje de la vía aérea, donde entran estos dispositivos básicos priorizados y también las causas reversibles, justo antes de la decisión de intubar, acá, en esta parte. Muy bien, entonces en esta secuencia mental uno tiene, mientras va realizando con maniobras básicas o dispositivos básicos y el soporte oxigenatorio y ventilatorio, uno luego realiza la decisión de intubar, posteriormente evalúa si el paciente tiene un grado de dificultad anatómica o fisiológica, la va resolviendo y acá es donde reanimamos. Tercero, seleccionamos un algoritmo, si es que el paciente tiene una vía aérea difícil o no, pero es una secuencia de pasos que vamos a tener para una vía aérea difícil anticipada y no anticipada. Una vez que tenemos el algoritmo seleccionado, seleccionamos la técnica posteriormente. Por ejemplo, si yo selecciono el algoritmo de la DAS y tengo el plan A, entonces en el plan A lo empezaré con una secuencia rápida de intubación si es que el paciente lo requiere. Y finalmente ejecutamos o operamos el procedimiento y damos los cuidados postubo. Vamos a hablar de las causas reversibles que también se deben buscar como objetivo priorizado, además de estas maniobras manuales. Podemos tener condiciones como disritmia ventricular o arritmias ventriculares que pueden llevar a pérdida de conciencia o apnea en el paciente. Y acá, si nosotros colocamos una cánula oro o nasofaringea, ventilamos con el ambú y realizamos la cardioversión, es muy probable que el paciente, si sale del evento, ya no necesite un control de la vía aérea avanzada o una intubación. Podemos tener situaciones como hipoglicemia en pacientes diabéticos con mal tratamiento y esto se revierte rápidamente colocando las reposiciones de suero glucosados. También podemos tener pacientes en shock por trauma, reponer los fluidos, reponer los hemoderivados y hacer un control del sangrado y el paciente puede despertar. Y también en los casos de anafilaxia o alergias, podemos dar el tratamiento inicial y poder revertir los síntomas de obstrucción de la vía aérea y no necesitar intubar al paciente. Entonces hay que prestar mucha atención a las causas reversibles y ponerlas también como una prioridad al momento de manejar al paciente. Tenemos entonces en el caso de esta mujer de 56 años que se le realiza la colocación de una cánula orofaringea, la vía aérea está permeable, posteriormente se da la ventilación con el ambú, se toma un hemoglucotest que muestra low, entonces se hace la reposición con suero glucosados, el paciente despierta y se difiere la intubación. En este caso, en la secuencia mental que tenemos para el control de la vía aérea, no hubo necesidad de seleccionar un algoritmo, ni seleccionar una técnica, ni nada, porque desde la decisión de intubar, mientras se preparaba y oxigenaba al paciente y se realiza la evaluación y la reanimación, como parte de esto se le toma un hemoglucotest y muestra una causa reversible. Y si muestra una causa reversible, hay que priorizar la atención en ello antes de meternos a un procedimiento más avanzado. Tenemos un segundo caso, varón de 20 años con fractura en el tobillo derecho. A ver. ¿Se puede ver? Sí. Ha tenido una reducción bajo sedación. Posteriormente, la enfermera de turno en sala de operaciones llama por ayuda, reportando que la paciente está cianótica y no respira. Está con presiones 170-90, 100 de frecuencia cardíaca, 4 de frecuencia respiratoria y satura 65. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. Únanse a menti.com, tienen el mismo código y procedan a votar en las opciones que les aparece. Les va a aparecer como opciones intubación traqueal como secuencia rápida, maniobras manuales, cánula orofaringeas y ventilación con ambú.
dispositivos extraglóticos Yambú y otras. Hay 17 personas que están ahí, 18 personas. Muy bien. Uno de sus compañeros propone extraglóticos, 6 van con las maniobras manuales, prioriza de menos a más. Dos prefieren la intubación traqueal. Claro, si un paciente está casi en apnea, con 4 frecuencias respiratorias, es como una intubación crash, le van a la intubación traqueal. 7 maniobras manuales, 10 y uno extraglóticos, ¿no? Hay 18, 7 no votaron. Esperamos un rato más. Ok, 2 le van a extraglóticos y a maniobras manuales. Perfecto. Listo, con esto podemos ir ya a avanzar en el caso. Entonces seguimos en priorización. El caso lo vamos a disgregar de la siguiente manera. Abordaje inicial en un paciente que está inconsciente y que casi no respira. Tiene 4 respiraciones por minuto. Lo más rápido que podemos ponerle es una cánula orofaringia. Hacemos la maniobra manual. Si se libera la obstrucción de la vía aérea y el paciente ventila, solo la cánula orofaringia. Pero si es que no ventilara, no moviera el tórax, entonces le damos el soporte ventilatorio con el AMBU. Entonces, una primera alternativa es maniobras manuales y colocación de dispositivos básicos. La ventilación con el AMBU. Y en este caso, es muy probable que el efecto de la sedación y la analgesia que se le haya dado haya llevado al paciente a una apnea y esto le haya puesto cianótica y que no respire. Tenemos que pensar, como les dije primero, en causas reversibles. Y si encontramos una causa reversible, tenemos que priorizarla y resolverla. En este caso, se piensa que puede ser una sobredosis eh, o una dosis mayor de un sedante o un analgésico, si es que le han puesto Fenta o le han puesto Propofol u otro tipo de sedante, y hay que dar el antídoto, ya sea para el opioide o el antídoto para la benzodiazepina, si es que se ha usado esto. Entonces el paciente, después de darle la naloxona, despierta y se difiere la intubación. En nuestra secuencia mental, tuvimos en mente la decisión de intubar, sí es cierto, pero el manejo inicial fue esto. Recuerden que la pregunta es ¿cuál fue el manejo inicial? Tuvimos en mente intubar al paciente, estábamos preparándolo, haciendo la evaluación anatómica y fisiológica y encontramos una causa reversible. Al tratar la causa reversible, el paciente despierta y se difieren el resto de pasos de la secuencia de intubación o de la secuencia de control de vía aérea. Muy bien, vamos a un caso 3. Mujer de 45 años, extraída. Bueno, antes de seguir, ¿a ustedes les ha pasado esto, no? El paciente inconsciente con el hemoglucotés, low. ¿Han visto ustedes? En mi servicio sí, ha pasado más de una vez. He tenido la oportunidad de ver que por abordar rápidamente, mecánicamente, hemos intubado a un paciente y después ha sido la toma del hemoglucotés y estado low, ¿no? Pero bueno, ha revertido y el paciente pudo salir de eso, ¿no? Pero si podemos inicialmente encontrar una causa reversible, hay que buscarla. Vamos con el siguiente caso. Mujer de 45 años, traída de emergencia, familiar refiere que un poco antes, mientras estaba en su domicilio, refiere cefalea, es de inicio súbito e intenso y después colapsa, o sea, queda inconsciente. Es trasladada con ambulancia a Loaiza, llega, se encuentra con oxígeno por cánula binasal, pero no respondía a ningún estímulo. Y obviamente roncaba, tenía ruidos en la vía aérea, ronquido, presión 180-110, frecuencia cardíaca 55, frecuencia respiratoria 25, saturación de oxígeno 92%, con mascarilla, reservorio. Y el Glasgow evaluado al inicio fue de 7. Entonces, ya que leyeron el caso, pasamos a las preguntas, ¿no? Es 45 años, colapso súbito, trastorno de conciencia súbito, y llega con oxígeno con reservorio, saturando 92%, e hipertensión y bradicárdica. Glasgow 7. Entren al menti.com y tenemos la siguiente alternativa. Después de las medidas iniciales, como colocación de una cánula orofaringea, mascarilla, válvula bolsa, o sea, MBU,
¿Cómo manejaría la vía aérea de este paciente? Intubación facilitada, midazolam con laringoscopía directa. 7 le van a secuencia rápida de intubación, analgesia, sedación, bloqueantes neuromusculares y 0 le van a intubación despierta y otros, ¿no? 23. A ver, vamos, vote. Si hay otros, comenzamos a analizar cuáles otras técnicas hay. 13 le van a secuencia rápida de intubación. Es decir, preoxigenar, dar un poco de analgesia como fentanilo, un poco de sedantes, puede ser propofol, bloqueantes neuromusculares, procuronio o becuronio. 5, intubación facilitada, midazolam y laringoscopía directa. Interesante. 19 votos en total. Quedan 5 más. A ver. Perfecto. Entonces pasamos a analizar el caso. En este caso, vamos a establecer las prioridades del paciente. Acá nuevamente repito los datos y la primera priorización que se hace es mantener la oxigenación y ventilación. Ya se había mencionado que se colocó las cánulas y los dispositivos de ventilación como máscara válvula bolsa y una alternativa también es colocar un extraglótico. En el caso anterior, el paciente que tuvo el trastorno de conciencia y apnea por el, el uso de opioides, algunos marcaron extraglótico. No está mal, pero colocar un extraglótico es mucho más difícil que colocar una cánula orofaringia y el ambú. Y en teoría deberías usarlo si es que no logras una buena oxigenación con las primeras, ¿no? Pero es una alternativa también, ¿no? Ahora, regresando al caso, ¿cuál es la segunda prioridad del paciente? Intubar. Todos de acuerdo con que la segunda prioridad es intubar. Porque el caso aparenta ser una clásica presentación de una hemorragia subaracnoidea o algún tipo de enfermedad neurismática, ¿no? Vemos que tiene trastorno de conciencia, es mujer, el inicio fue súbito, llega con Glasgow de 7 y tiene hipertensión y bradicardia, como si estuviese siendo hipertensión endocraniana. En la secuencia mental tenemos entonces, además de las maniobras básicas, la decisión de intubar. Por acá entramos. Si hemos decidido intubar al paciente, lo siguiente que nos preguntamos ¿es difícil la vía aérea de este paciente o tiene una dificultad anatómica o fisiológica? Les dice, es una paciente de 45 años y es obesa. ¿Es difícil entonces esta vía aérea? Por supuesto que sí. Es una vía aérea difícil anatómica. Y esta evaluación puede ser hecha clínicamente, de forma visual. Pueden ustedes verle la regla 332 para poder ver si van a poder acceder con un dispositivo dentro de la boca. O pueden ver también, evaluar la dificultad de la laringoscopía y la intubación haciendo el uso del ultrasonido. Este, por ejemplo, es una imagen de eh, la visualización de la epiglotis, esta zona hipoecoica que está sobre esta interfase aire-mucosa. Toda esta parte oscura que está encima es la epiglotis y la distancia de epiglotis es la distancia que va desde la parte más cercana al traductor hasta la base de la epiglotis. Y si es más de 2,5 es un criterio de dificultad. Y eso también con entrenamiento se puede hacer rápidamente. Es decir, podemos evaluar la dificultad anatómica ya sea clínicamente o por ultrasonido. Luego vamos a tener que seleccionar el algoritmo. En este caso, vamos a seleccionar el algoritmo DAS y el Vortex porque es el que más manejamos, el más nos parece práctico en nuestro grupo de entrenamiento. Sin embargo, no es el único. Si ustedes decidieran usar el algoritmo de Ron Walls, su hospital, su área de shock trauma, sus emergenciólogos manejan el de Ron Walls, también está permitido. Escogen el algoritmo de la vía aérea difícil de Ron Walls.
En este caso, como escogimos el DAS y el Vortex, nuestro plan A es la intubación. Hay que tener ese concepto. Entonces seguimos cayendo en nuestra prioridad que es intubación. Pero la intubación puede ser hecho con un laringoscopio directo, puede ser con un laringoscopio clásico con hoja MAC, puede ser hecha con un video, puede ser hecha con un fibro también, ¿cierto? En este caso, ¿cuál escogerían ustedes? Ya hay un cuerpo grande de literatura que dice que la videolaringoscopía ha demostrado igual o incluso mayor eficacia para la intubación al primer intento comparado con la laringoscopía directa. Desde el 2024, en enero, febrero, tenemos estos metaanálisis publicados en la New England Journal. Así que, como veo que es una paciente obesa, yo sugiero usar primero un videolaringoscopio para la intubación y empezar el plan A con el videolaringoscopio. Ahora, ¿qué técnica voy a utilizar? Sé que tengo acá las herramientas separadas. Voy a utilizar el videolaringoscopio, pero la técnica es una cuestión distinta. ¿Cómo le voy a colocar las drogas? ¿En qué orden? ¿Cuál es el tiempo para la parálisis que voy a requerir? ¿Cuál es el tiempo para tenerlo en el plano inducido? Entonces, lo correcto es hacerle la secuencia rápida de intubación a este paciente, porque lo que voy a hacer es fisiológicamente, voy a disminuir la respuesta simpática para que no haya más daño dentro de la cabeza. En teoría, este paciente clínicamente tiene hipertensión endocraniana. No hay un dato de las pupilas, pero tiene hipertensión y bradicardia. Entonces, lo correcto es darle propofol, darle un bloqueante neuromuscular para que el paciente no tosa o no puja, no haga una maniobra de Valsalva y no aumente la presión intracraniana, y darle también un analgésico como el fentanilo. Cuando ya estamos por realizar la intubación, los pasos necesarios para la intubación también pueden ser segmentados. De todo lo que vemos acá, una de las técnicas que es más compleja y que tiene que desdoblarse para poder entrenarla bien es la intubación. Esta es una mnemotecnia propuesta por el doctor George Kovac, la técnica EBLI, en donde propone primero entrenar en encontrar la epiglotis. Es importante porque el concepto para intubar ahora es encontrar la epiglotis. Anteriormente nos enseñaban, tú tienes que ver las cuerdas vocales y si tú ves las cuerdas vocales, no hay mejor prueba que lo que has visto al momento de que el tubo pasa por la tráquea. Pero no, porque tú puedes ver la epiglotis y no puedes ver las cuerdas vocales y sin embargo a través de eso meter una aguja y intubar al paciente. Lo segundo que tenemos que entrenar es la colocación de la punta en la valécula, porque la colocación adecuada de la punta de la hoja MAC en la valécula nos va a permitir hacer la tracción hacia adelante y hacia arriba y hacia adelante, en una posición antero-superior. Y con esto lograr elevar la epiglotis y mostrar las cuerdas bucales, es decir, mostrar la laringe para finalmente intubar. Cuando uno hace esto de forma repetitiva, una manera de cata o entrenamiento, epiglotis, valécula, laringe, intubo, epiglotis, valécula, laringe, intubo. De forma repetida se coloca esto en la cabeza y lo hace con los simuladores y después con los pacientes reales. Entonces va encontrando un incremento en todo el procedimiento complejo, en toda la maniobra compleja. Esto es lo que llamamos incrementalizar. ¿Y solamente sirve para la vía aérea? No. También puede servir para una reducción de una luxación anterior de hombro. Desdoblamos la habilidad en más sencillas, traccionar, jalar, posicionar al paciente, etcétera. También puede ser desdoblado la colocación de un catéter venoso central y entrenar primero partes por partes, sí, y después todo junto, mucho mejor también. Esto sí puede ser entrenado. A eso llamamos incrementalizar. Y finalmente los cuidados post-tubo. Entonces, vamos a pasar ahora, después de ver priorización e incrementalización, como una de las herramientas para poder entrenar al personal al momento de que tienen una crisis de vía aérea, vamos a las cuestiones más macro. No basta solo con nuestra iniciativa para poder generar un cambio en nuestra institución. Tenemos que tener el apoyo de nuestras autoridades y pedirles que o presentarles proyectos que generen cambio o mejoras institucionales. Tenemos que crear equipos de respuesta rápida entrenados. En muchos hospitales ya lo hay, que se llaman UCI extramuros, y son personas que están entrenadas y salen a las llamadas, a las alertas, a los códigos azules para cada pabellón. Ellos realizan reanimación, manejo de la vía aérea avanzada,
colocación de catéteres, etcétera. Y también ven si es adecuado que un paciente de piso vaya a pasar a la unidad de cuidados intensivos. Hay que tener en disponibilidad 24/7 carros de vía aérea completos. Es lo correcto, lo estándar que nos piden, pero vamos, estamos en Latinoamérica y nosotros sabemos que no serán completos, pero podemos encontrar de una manera de bajos recursos completar nuestros 4 planes del algoritmo de la DAS, si es que nosotros pretendemos usar esto como un estándar de manejo de la vía aérea, o por lo menos tener un dispositivo FONA, un extraglótico, un dispositivo para intubar, que puede ser un video o un laringoscopio directo, adjuntos también, que son las ondas Buggy o estiletes de intubación. Con esto ya tengo un equipo para poder afrontar una vida difícil. Incorporar la simulación periódica. La simulación, si bien es cierto, no es la única herramienta de enseñanza, actualmente es una de las mejores al momento y nos permite integrar el entrenamiento del personal sin hacer daño al paciente y desarrollar con esto una cultura de seguridad. Cuando yo ingresé a la residencia, nosotros aprendíamos en el paciente. Claro, estábamos muy supervisados, pero ahora se puede actuar de una manera más segura. Se puede aprender en la maqueta de simulación y posteriormente ir con un poco más de entrenamiento a realizar los procedimientos en nuestros pacientes. Hay que incrementar la cultura de seguridad y del reporte de eventos adversos sin fomentar el castigo y también el uso de algoritmos estructurados, si es que es necesario, sin que los algoritmos nos llenen tanto la cabeza y nos alejen de priorizar lo más básico, que es la oxigenación. Eso es lo que hay que evitar. Como conclusiones, la crisis en el manejo de la vía aérea puede ser frecuente y también potencialmente letal cuando se da. No se trata solo de aprender destrezas técnicas, sino también de las habilidades no técnicas y el entorno que está a nuestro alrededor, en nuestro centro de trabajo. Es imposible que no ocurran los errores humanos, pero sí pueden generarse candados de seguridad. ¿Y qué significa eso? Tener checklists, tener supervisiones y tener entrenamiento, es decir, volverlos a los errores médicos humanos prevenibles y entrenables. Y usar la simulación no solamente en las universidades, sino también en los hospitales. Entrenamos para la rutina, es cierto, pero también tenemos que entrenar para el manejo de una crisis, como lo hizo el doctor, el capitán Zullinger en el evento que hubo el 1549, el amerizaje en el río Hudson. Esto es lo que les quiero traer. Esto es mucho más interesante verlo en simulación, porque uno ahí puede ir subiendo la cuota de estrés y puede ver cómo el líder o el equipo despliega sus habilidades de comunicación, o se gritan, o a veces se frustran, etcétera, y es mejor entrenarlo las veces que sea necesario en una sala de simulación a esperar que esto ocurra en la vida real con un paciente. No sé si hay alguna pregunta, espero que no me haya excedido de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Ítalo. Una excelente presentación. La verdad, todos muy felices por contar con toda la experiencia y la sólida formación académica que usted tiene en el manejo de la vía aérea. El doctor Sergio Cordero le manda felicitaciones desde México. Bien. Y bueno, vamos a abrir el micrófono para posibles preguntas que puedan surgir en la plataforma. Pueden escribirlas también en el caso de que no tengan acceso a un micrófono. Vamos a esperar un par de minutos. Bien. Nada más, La muchas doctora. felicidades, muy bonita la ponencia, muy clara. Yo te haría una pregunta más dirigida hacia los que ya somos médicos adscritos a los servicios. ¿Cómo lucha Ítalo Vázquez con la resistencia al cambio en crear escenarios de simulación en los médicos que ya estamos establecidos y que quieres tomar 20 minutos de su tiempo para hacer una simulación? Ok, esa es una muy buena pregunta. A ver, a las personas que y pienso, voy a ir un poco más atrás. Los que estamos en una institución pública, de alguna manera tenemos una vocación de servicio, porque son tantas las condiciones adversas y nos preguntamos nosotros anualmente, ¿no? ¿Qué hago acá en este hospital? ¿Por qué sigo, no? Entonces, la única respuesta que he encontrado en mi caso es una vocación de servicio. Si no hubiese esa vocación de servicio y esa voluntad de querer siempre mejorar, siempre innovar un poco a poco, o cambiar, o sembrar una semilla,
de cambio en algunas personas, no estaría aún en mi hospital, ¿no? Quiero mucho mi hospital y yo creo que esos cambios sí se van a dar. Y hablo de cambios porque sí es cierto que hay adscritos que no necesariamente piensan de la misma manera, piensan que se debe seguir entrenando como antes. Es más, hoy día tuve una rotante, este, que fue a la oficina de calidad porque tenía que hablar un tema de simulación conmigo. Entonces, cuando estábamos hablando de esto de crisis de vía aérea, ella decía, pero a mí me han enseñado que para ser un buen intubador tengo que intubar sin guía. Entonces, yo le mostré un montón de libros, le dije, mira, en ningún libro ya te dicen siquiera que tienes que intubar sin guía o no, porque ni siquiera tocan el tema porque es lo más básico, ¿no? Pero todavía hay esa mentalidad, o sea, se cree que mucho depende del personal, de cuán buen intubador eres, el éxito del control de la vía aérea. Pero eso pasa porque no analizamos constructivamente los eventos adversos, las muertes y los eventos centinelas relacionados a la vía aérea. Cuando empecemos a querer analizar nuestros errores, es que vamos a buscar una herramienta. ¿Cómo lo analizamos o cómo entrenamos para que esto no vuelva a ocurrir? Y es ahí en donde vamos a proponer a la simulación como una herramienta de seguridad del paciente. Ya hemos discutido casi todo el 24 muchos paros cardiorrespiratorios y eventos que hubo en sala, y ya se ha sugerido con muchos colegas entrenar en esto de la simulación. La unidad de gestión de riesgos actualmente se está implementando con maquetas de una fidelidad media, o sea, son simuladores que están conectados a dispositivos de retroalimentación, y esto nos va a permitir tener un aprendizaje mucho más seteado, mucho más cuantitativo de la parte del CPR básico y del avanzado. Falta poco para que se vaya implementando esta sala de simulación para todo el hospital y poder manejar también eventos mucho más específicos como la vía aérea. Pero mi respuesta sería eso. Hay que proponerles analizar los casos de los eventos centinelas o muertes innecesarias, pedirles a ellos una solución que formen parte de las soluciones, y si no la encuentran, proponerle a la simulación como una herramienta para que se entrenen estos errores y no vuelva a ocurrir. Eso es lo que yo haría, ¿no? Desde la oficina de calidad ahora. Tenemos que ponernos a trabajar en eso todos. Sí, sí. Sí, hay que asociar la seguridad del paciente con el evento adverso. Si no analizamos eso, es como si siempre estuviésemos metiendo la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Está Efectivamente, armando. al final del camino, nuestro objetivo, sobre todo en cualquier institución pública o privada, es para tener calidad en la atención, pues es tener al usuario presente y con el mejor beneficio que podemos darle al usuario, que es nuestro paciente final. Sí, tiene razón. Pensar siempre, poner al paciente en el centro de todas nuestras acciones. Muchísimas gracias, Ítalo. Yo también tengo una pregunta. ¿Qué opina Sí. Ítalo Vázquez acerca de la traqueostomía hoy en día, ¿no? En las salas de emergencia? ¿Es un procedimiento que deberíamos tomarlo como una opción absoluta o es que ya estamos dejando de lado gracias a todas las técnicas innovadoras que tenemos en el 2025? Ah, ya. ¿Qué opino de la traqueostomía? Bueno, la traqueostomía tiene que ser usada cuando tiene que ser usada, no innecesariamente, ¿no? Entonces, eh, ya quedan situaciones muy específicas para poder realizar una traqueostomía. Actualmente en nuestros hospitales, acá en Perú, tenemos una sobredemanda de pacientes críticos y la unidad de cuidados intensivos no se abastece. Es por eso que se han formado unidades de alta resolución, pero de corta estancia en las emergencias, que son unidades críticas también. Pero a veces los pacientes llegan a tener estancias prolongadas, 14 días a más, y en los que amerita, por N motivos, ¿no? Para facilitar el destete de la intubación, de la ventilación, etcétera. Si está indicada la traqueostomía, hay que hacérsela. Pero es difícil o hay indicaciones muy escasas para poder usar la traqueostomía como un acceso de primera intención cuando un paciente llega a shock trauma o hay que manejar una vía aérea en crisis. Por ejemplo, un paciente que es oncológico y que puede tener una masa en boca, en cavidad orofaringea, en donde va a ser imposible intubar, creo que ahí el acceso FONA, ya sea crico o tráqueo, en función
del nivel que nos dé la tomografía o alguna imagen, sí podría ser una herramienta de primera intención, pero ya casi tenemos bypaseadas las dos curvas, o sea, los accesos de la vía aérea bypaseados con todos los dispositivos que tenemos. Así que no hay que hacer sobreuso de la traqueostomía. Si viniera un paciente ahora también con estenosis traqueal, post-intubación, como se ve en los pacientes post-COVID, también en ellos muchas veces cuando llegan en crisis, a veces se necesita bypasear la estenosis cuando está extratorácica y se puede plantear una traqueostomía. Pero si es intratorácica, no, ya no hay mucha cosa que podamos hacer, hay que llamar al cirujano de tórax nada más. Hay una pregunta del doctor Sergio Burgos. Hermano, primero agradecerte y felicitarte un excelente tema. No es tanto una pregunta, sino más que todo un consejo. Muchas veces en el momento de una crisis de la vía aérea, nos paralizamos y no sabemos qué hacer, y sobre todo cuando no somos lo suficientemente expertos. ¿Qué consejo tú les das o les podrías dar a los residentes en el momento en el cual ellos tienen una crisis para el manejo de la vía aérea? ¿Cuál es el esquema mental que ellos tienen que hacer para romper ese estatus en el cual se encuentran cuando algo no les está saliendo bien? Ok, cuando alguien está en crisis, primero cuando tienen una crisis de vida en el paciente, tiene que definir su rol. ¿En qué rol estoy dentro del equipo? Si eres líder, tú tienes que estar a los pies del paciente y estar dirigiendo todo como una orquesta. El segundo paso es analizar la prioridad en el paciente o la necesidad en ese momento. Siempre la necesidad tiene que ser empezar por recuperar la oxigenación y la ventilación. No tiene que ser la prioridad la intubación. Solo si es necesario para recuperar esa oxigenación e intubación se hace de primera intención. Pero después si la podemos recuperar con un extraglótico, etcétera, se hace. Entonces el segundo paso sería determinar las prioridades. Y tres, control de personal. Y eso te incluye también a ti. Las personas tienen que aprender a mantener la calma, porque mantener la calma es el 50% de la batalla en una crisis. Hace poco, creo que ahí en el chat vi que una paciente fue intubada en esófago, una gestante, y entró en parada cardíaca. Yo me imagino que lo que debe haber sido esa sala de operaciones, gritos, crisis, tubos por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Uno tiene que mantener la calma y eso no significa que se va a demorar mucho tiempo. A veces 1 o 2 segundos para poder pensar mejor las cosas nos permiten tener éxito en una intervención. Y una vez que tú tienes la calma, y para eso hay muchas cosas. Yo les presenté el de hablarse a sí mismo, que es la que también hace el doctor Kovacs y el doctor Levitan, ¿no? Él habla de sus maestros, de todo eso, ¿no? Yo siempre agarro, me persino en silencio para mis adentros, como se dice, y estoy así, ¿no? Por favor, Dios mío, no permitas que fracase, no permitas que mi equipo fracase, ni que al paciente le ocurra nada malo, ¿no? Y eso te mantiene la atención de lo que estás controlando en ese momento. Pero esto significa que tú tienes que tener también bastante autocontrol y ese autocontrol se entrena, no llega en el momento de la crisis, ¿no? Tú tienes que entrenar en la simulación varias crisis como para que ya te encuentres en un momento de verdad y también aprendas a mantener esa calma. Entonces yo te diría esos tres aspectos: determinar tu rol en el que estás. Dos, determinar la necesidad de lo que vas a hacer con el paciente en ese momento, en el rol que te encuentras. Y tres, mantener la calma de tu equipo y la tuya también, ¿no? Como líder. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Ujú. Muy bien. Si no tenía- Muchísimas gracias, Ítalo. Ujú. Bueno, hay que empezar a pensar que no debemos ver el árbol, sino debemos ver el bosque, ¿verdad? Hay que tener mucha Exacto. conciencia situacional respecto al manejo de la vía aérea y que no siempre el ABCDE va a ser lo correcto o lo más propicio para el paciente. Vamos a seguir aprendiendo respecto al tema. Ha sido un placer poder estar contigo esta noche, Ítalo. Hemos llegado a tener 85 participantes en la sesión. Muchas personas de México, muchas personas de Colombia, Argentina. Tenemos a muchos amigos del Perú también. Tenemos gente de Bueno, muchas Paraguay gracias. y de Bolivia.
Así que bueno, ha sido una charla muy amena, ha sido un martes de mucho conocimiento y bueno, pues vamos a cederle la palabra a la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cooperación de Medicina de Emergencias y Desastres, la doctora Jessica, para que pues nos dé nuestras palabras de clausura. Pues muchas gracias, Ítalo. Un placer escucharte nuevamente, como ha sido durante todos estos años. Un placer también ver cómo en equipo hemos evolucionado todos y hemos crecido, y de esto se trata este tipo de eventos, ¿no? Que como emergenciólogos y como personal que trabaja en áreas de emergencias, caminemos juntos para que vayamos estandarizando procesos y cada vez pues podamos disminuir en lo que mencionabas al principio, ¿no? Un poquito lo más que se pueda el factor de error humano, ¿no? Siempre va a existir, sí, siempre va a existir, pero que tengamos siempre los ojos bien abiertos, y esto se logra educándonos y educándonos con simulación. Y pues ya no tenemos más preguntas. Muchas felicitaciones en el chat. Oliver, te agradezco también la coordinación de este evento. Y pues les dejé para que nos sigan en el chat nuestra dirección del canal de WhatsApp para que se enteren de los eventos, los siguientes webinars. Y les agradezco a todos su estancia, a los que están 2 o 3 horas más allá de la Ciudad de México y de Perú. Muchas gracias por quedarse hasta las 11 o 12 de la noche. Y pues son libres, pueden ir a descansar. Muchas gracias a todos. Gracias, Oliver. Gracias, Gracias, Italo. gracias Jessica, gracias Oliver, gracias a la SED por la invitación. Encantada de colaborar con ustedes siempre. Ya los visito pronto. Perfecto. Así Te será. esperamos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.